Amigos todos, reciban nuestro cordial saludo. Actualidad informativa imbuida en la contingencia de llevar información de interés de la opinión pública. Se brinda el privilegio de sostener este ameno diálogo con dos autoridades que le van a endulzar la jornada. El ingeniero Omar Quiroga Antelo, de las Tierras Dulces de Portachuelo, ¿correcto, Omar? Así es, la puerta del cielo. Puerta del cielo. Y, bueno, Osvaldo Soruco, que nos va a desglosar la cultura de lo que significa la apicultura. Gracias, querido amigo, por darte este tiempo y de manera pedagógica compartir con los amigos ¿cómo llamo y valga la redundancia, dulce tema? Muchísimas gracias por la invitación. Con una gran expectativa vengo a esta reunión justamente para hablar con un ejecutivo de la principal área de potencial de desarrollo para la apicultura, que es el bosque, ¿no? La ABT. Entonces, muy complacido por poder conversar y compartir un poco la visión de nuestro sector con esta conversación que vamos a tener. Muy bien. Querido director, por favor, entremos en materia para que los amigos puedan sentir la calidez que estoy viviendo yo en este momento. Porque estamos hablando de respeto al ecosistema, estamos hablando de prolongación de la madre naturaleza, que es lo que todos debemos cuidar para legar a nuestras posteriores generaciones un mundo como el que estamos viviendo ya y contribuir a que ni siquiera a mantenerlo, sino más bien a preservarlo, a cuidarlo, a traer lo que en algún momento el planeta fue y tiene que volver a ser. Perfecto. Bueno, yo agradecer por esta oportunidad de compartir alguna experiencia, algunos criterios en relación a el manejo sostenible, sustentable de los bosques. En una entrevista anterior tuvimos la oportunidad de lanzar algunas pinceladas y eso motivó a Reinaldo y entiendo que también a usted, Osvaldo, de decir, hablemos de este tema porque la apicultura es una actividad muy noble y por supuesto está en íntima relación con los bosques, ¿no? Entonces nosotros hemos planteado desde el ABT de que al bosque hay que verlo en su integralidad. O sea, el bosque no es solamente la madera que hay ahí, sino que tiene mucho más componentes, tiene productos no maderables, tiene fauna, flora silvestre, tiene agua, tiene resinas, tiene, en fin, muchos componentes, muchos productos y por supuesto la apicultura, las abejas constituyen en una actividad muy noble, ¿no? Porque va a permitir incluso la regeneración vegetativa, porque las abejas, por supuesto, son las que con su movimiento van polinizando, digamos, y generando que la vegetación siga latente en el bosque, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha llevado a estar en este momento conversando sobre ese tema y por supuesto a mí me apasiona, digamos, porque creo que estamos en un momento en el que si no volvemos al vientre, como se dice, de la madre tierra, no vamos a poder recrear el futuro, ¿no? Porque estamos ante unos acontecimientos mundiales que son catastróficos. El cambio climático es una realidad. A nivel mundial hay fenómenos tan increíbles como que en un lugar hay una sequía galopante, en el otro lugar inundaciones que destruyen viviendas, barrios, ¿no? Entonces uno no entiende qué
qué es lo que está sucediendo, pero por supuesto cuando empieza uno a analizar la situación nos damos cuenta que hay dos situaciones claramente identificables, ¿no? Uno que son los fenómenos naturales que por naturaleza se podrían dar, pero que también nosotros como humanos lo provocamos, lo generamos, damos las condiciones para que eso se genere, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que hacer algo para poder salvar el planeta. Muy bien, justamente la entrevista anterior que tuve la oportunidad de escuchar íntegramente, permitió visualizar una visión y una política de contribuir al aprovechamiento de bosque de diferente manera a la que ya se venía haciendo siempre, ¿no? Entonces eso motivó en Adapicruz el querer tener esta entrevista y conversar un poco esas líneas que se plantean como política y que para nosotros son una necesidad como sector. Adapicruz es una organización sin fines de lucro de segundo nivel que agrupa asociaciones municipales de pequeños productores, ¿no? Y que están desde grupos indígenas hasta grupos de colonos, hay mestizos, hay chiquitanos, hay guaraní, ¿no? Entonces tenemos pequeños grupos que están buscando a través de la asociatividad lograr de hacer de la apicultura un medio de vida, ¿no? Y eso no es fácil. No es fácil cuando estamos en un país que no tiene ninguna institucionalidad de apoyo al sector, ninguna universidad que haga investigación, ningún instituto de investigación que trabaje políticas y líneas de desarrollo tecnológico. Entonces, nos ha quedado a nosotros como organización buscárnosla desde el momento en que se pensó que podría hacerse renacer la apicultura con abejas africanas, porque antes era otra historia, ¿no? Antes había una apicultura floreciente que exportaba miel a Europa y en bosques exuberantes con una abeja muy dócil, entonces eran otros tiempos. Cuando eso culminó en los años 60, le tocó a la nueva generación, hijos de apicultores que buscaban cómo reactivarlo, y Portachuelo fue el germen de la nueva apicultura, digamos, ¿no? Como es de Portachuelo, pero ahí se formó y esta organización que lleva 24 años trabajando sola, ¿no? Entonces, cuando escucho esa conversación en el programa, decido gestionar la posibilidad de conversar este tema, dado que la ABT tiene mucho para hacer por el sector apícola y juntos fortalecer el tema de conservación de bosques con aprovechamiento sostenible. Y eso es lo que nos trae por acá. Muchas gracias por esta oportunidad. Muy bien. Querido Osvaldo, conversábamos extra cámara acerca de lo que significó la producción de apicultores y cuál es la actualidad, ¿no? Como gerente de la Asociación de Apicultores de Santa Cruz, ¿cuál es el criterio profesional de esta autoridad en el rubro? Bueno, que nosotros tenemos la oportunidad en Santa Cruz de hacer de la apicultura un polo de desarrollo importante a partir del bosque de pie, ¿no? Porque estos años han permitido desarrollar una tecnología apícola diferente a la que hay en otras partes del mundo. Quizás la que más nos aproximamos al Brasil, ¿no? Por sus características y por el trabajo que ellos han hecho y por la línea que han dado a Adapicruz, ¿no? Apicultores de nuestra organización han ido al Brasil y han ido a Argentina. Hemos ido, ¿no? Y hemos visto las diferencias y nos hemos casado con la visión de la apicultura brasilera a través del trabajo con abejas africanizadas que son muy rústicas y se adaptan a nuestra condición de clima, de manejo, donde pueden intervenir prácticamente todos los grupos indígenas y campesinos. Entonces, el modelo de desarrollo que hemos generado en estos años es de una apicultura
simple en su manejo, pero muy profunda en la planificación y con un criterio de sustentabilidad y de racionalidad, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, y es una apicultura ecológica, una apicultura sin uso de químicos, basada en la genética, en la resistencia, en la rusticidad de la abeja y en el manejo criterioso. Entonces, eso es lo que ahora es el potencial para transmitir a grupos indígenas que son poseedores de tierra y bosque, pero que no están aprovechándolo y que están buscando alternativas de vivir mejor tumbándolo o vendiendo madera. Entonces, nosotros creemos que somos una oportunidad. Y si la ABT y sus políticas nos pudieran ayudar a acceder a recursos, a fondos de cooperación bajo el diseño de proyectos, podemos tener impacto en áreas de aprovechamiento forestal, en territorios indígenas, en territorios que están también bajo aprovechamiento forestal maderable, donde uno podría combinar lo maderable con lo no maderable, porque hay áreas de regeneración de bosque, de barbechada, y nosotros tenemos como posibilidades de aprovechamiento ambas, ¿no? Si hay solo flor de monte, tenemos 6 meses en que las abejas se caen, pero si tenemos barbecho y bosque, tenemos la posibilidad de tener 2 o 3 cosechas. Entonces hay mucho, mucho para hacer, y el problema es cómo lo hacemos solos, digamos, ¿no? Cómo ayudamos a los grupos campesinos e indígenas como privados. Entonces nosotros estamos organizados en grupos asociativos que tenemos la plana mayor de gente con alta experiencia, con capacidades de transmitir conocimiento. Tenemos los grupos maduros, digamos, que están desarrollando capacidades con fuerza, aumentando el número de colmenas y formando emprendimientos en 9 municipios. Y tenemos un grupo de jóvenes que hace 4 años venimos formando a nuestros hijos, nietos, sobrinos, para que haya una nueva generación, pero formada, ¿no? Porque nosotros nos hemos formado a partir de experiencias y de intercambios, pero ahora a ellos le estamos transmitiendo capacidades y conocimiento y práctica en nuestros apiarios, ¿no? Entonces, pero con esfuerzo propio y con algunos apoyos de afuera. Entonces, lo que ahora buscamos es cómo organizamos la apicultura con una capacidad institucionalizada de soporte, desde, por decir, una universidad, Gabriel René Moreno, que comience a mirar la apicultura y los bosques como una forma de generar conocimiento, investigar y formar jóvenes que salgan profesionalizados en eso, ¿no? Hemos metido entonces nuestra cuchara ahí y hemos trabajado en gestionar con ellos la posibilidad de convenios donde nosotros los ayudamos a formar gente y que ellos comiencen a trabajar investigación y a incorporar materias apícolas en la currícula de ingeniería forestal, de agronomía, de biología, de la carrera de ingeniería ambiental, por ejemplo. Pero también la universidad privada tiene mucho para hacer, porque la apicultura no es solo producir, la apicultura es también dar valor agregado, es procesar, transformar, es hacer muchas formas como esta, digamos, donde tenga no solo miel, donde tenga propóleo, donde tenga polen, donde tenga fruta nativa, donde se pueda aprovechar todo lo que hay en el bosque en productos que puedan tener impacto en Bolivia y fuera, ¿no? Entonces las universidades que desarrollan tecnología en procesamiento de alimentos, en ingeniería industrial, pueden acoplarse a trabajar con nosotros perfectamente y formar ingenieros en que estén desarrollando tecnología y productos con nosotros, ¿no? Tenemos en las universidades mucho para compartir, y en la ABT creo que hay mucho para hacer también, ¿no? Entonces ahí nos gustaría ver, explorar qué áreas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que considerar la apicultura como una forma de demostrar en el bosque el uso del bosque, no solamente tumbando y haciendo chaco, sino haciendo apicultura. Es una forma de mostrar una función económica y social. ¿Por qué no se la pone en práctica, ¿no? ¿Por qué los apicultores no pueden tener acceso a un bosque que puedas entregárselo, donde no se va a depredar solamente, se lo va a cuidar y se lo va a aprovechar en áreas
de bosques bajo resguardo porque son potenciales por el agua, por ejemplo, ¿no? Debería haber una normativa que impulse al desarrollo de los apicultores, ¿no? Los apicultores en este momento andamos buscando y migrando porque las áreas de aprovechamiento natural que teníamos ya fueron deforestadas y lo que antes se sacaba 80 y 100 kilos de miel en la zona norte, ahorita está en 15 y 20, ¿no? Y si uno se va para el Río Grande, donde eran los grandes apicultores acá, trabajaban en la zona este y en la zona del Río Grande y sacaban 3 cosechas al año. Ahora uno va y se asienta en ese pedacito de bosque que hay a la orillera, que han dejado ni 50 metros de Río Grande, y lo que encuentra ahí es que una fumigación nos acaba con las abejas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en eso? ¿Cómo podemos aportar nosotros a las políticas y las leyes que hay, por ejemplo, las áreas de los márgenes de las cuencas de los ríos, que deberían estar con bosque y deberían tener sus áreas de defensa y cuidado? ¿Podrán reforestarse nuevamente o podrían ser cubiertas con especies melíferas nativas? ¿Cómo los apicultores podemos entrar en ese aprovechamiento, cuidado y aportar? Son preguntas que nos hacemos y se las transmitimos. La verdad es que, bueno, como de manera inicial cité, la responsabilidad nuestra en lo que significa tierras y bosques y el diálogo anterior sostenido con esta autoridad, en la cual él comentaba de que no solamente se tiene que mirar al bosque para depredarlo, para matarlo, ya, para acabar con lo que significa el futuro de la humanidad, porque eso es lo que estamos haciendo, estamos atentando contra el planeta. Hoy por hoy Europa está sufriendo terribles oleadas de calor que ya están en Centroamérica y nos toca ya a nosotros recibir este cambio climatológico originado por la desaprensiva mano humana. Director, en esa valiosa entrevista comentabas de que había un abanico de opciones para abordar este tipo de valiosos temas. Correcto. Bueno, ya di más o menos un pantallazo, ¿no? de lo que se podría hacer, pero yo quiero centrarme en la actividad apícola, que es lo que nos tiene aquí sentados, digamos, ¿no? Y hace un tiempo atrás nosotros firmamos un convenio con la empresa boliviana de alimentos, EVA. Y el convenio básicamente consiste en transferencia de productos forestal para que ellos generen cajas apícolas para producir miel. Y en el momento de la suscripción del convenio manifesté de que la apicultura era una garantía para evitar los incendios forestales. El director ejecutivo de la institución me felicitó y me dijo, ha dado en el clavo, ese es uno de los objetivos que también persigue la empresa, digamos, ¿no? Boliviana de Alimentos, y hemos estado trabajando en ese sentido. Yo siempre he dicho, o sea, si alguien tiene sus colmenas en un lugar y empieza a aparecer fuego, seguro que va a ir a apagar ese fuego porque, por supuesto, que le va a afectar las va a ahuyentar a las abejas, ¿no es cierto? Y también ahí quiero adscribirme a lo que mencionaba, en sentido de que hay que buscar alternativas, no solamente por decir la abeja extranjera como se la conoce, digamos, sino también las meliponas, que es un potencial enorme que tenemos, ¿no? Y ahí se podría trabajar coordinando, por ejemplo, con quienes, bueno, es una realidad que hay que producir alimentos y para producir alimentos hay que desboscar, ¿no? Pero esos bosques tienen núcleos de abejas meliponas que pueden ser recuperadas para poder establecer o sea, la producción de ese tipo de miel, que además, por cierto, es más cara, ¿no es cierto? La miel de melipona había sido un precio diferente, ¿no? Mayor al de
aves extranjeras. Entonces, eso es lo que nos va a permitir comparar, digamos, y decir, bueno, yo prefiero tumbar mi monte o preservarlo para producir y generar un ingreso que es mucho más sostenible que el de tener una agricultura que normalmente va en declive, ¿no? La agricultura, si uno no hace una buena práctica, termina finalmente depredando todo y debilitando el ecosistema, ¿no? Y ahí nosotros estamos planteando como ABT el que las cortinas rompevientos que dejen los productores sean productivas, es decir, que tengan plantaciones forestales, pero también combinándola con árboles frutales. Parece una locura, pero ya hay experiencia. Conozco la experiencia de un productor acá en el norte, por San Juan del Norte, se llama precisamente el lugar, donde este señor, papá de un amigo, tiene sus cortinas productivas. Entonces uno encuentra ahí sidra, naranja, mandarina, achachirú, o sea, ha puesto las cortinas donde además tiene mara, tiene tajigo, tiene, o sea, ha puesto árboles forestales, digamos, y árboles frutales, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, podría ser también una oportunidad para producir miel también. Pero, por supuesto, eso implica que tengamos que cambiar el chip, porque ahorita, ¿cómo se produce? Con agroquímicos. Y los agroquímicos son veneno para las abejas, ¿no ves? Entonces, también hay una tendencia mundial a cambiar los agroquímicos sintéticos a agroquímicos naturales. Y eso podría significar un cambio también en la perspectiva y tener la producción melífera garantizada, digamos, ¿no? Entonces, se tiene que ir trabajando en diferentes modelos, en diferentes propuestas que nos permitan finalmente tener, digamos, estos resultados y bueno, tener a un país, digamos, generando un tipo de miel que sea demandado a nivel internacional, ¿no? O sea, creo que hay bastantes desafíos. Nosotros desde el ABT estamos planteando, por ejemplo, para la Amazonía, el aprovechamiento de los superalimentos que le llaman, el azaí, cupuazú, el majo, la castaña, que son productos que están teniendo mayor demanda a nivel internacional y desde Bolivia también se los está incentivando, digamos, ¿no? Entonces, eso también, dentro de la Amazonía, hay un potencial para poder desarrollar la apicultura. Bueno, Adapicruz es una de las pocas organizaciones de productores que tiene una capacidad de desarrollar proyectos para beneficiar a sus bases, ¿no? De acceder a recursos y tener un equipo técnico de trabajo. En esa forma de trabajo venimos desde el 2012 buscando oportunidades para hacerlo. Y en el transcurso de ese tiempo hemos trabajado con grupos indígenas como los chiquitanos, el grupo indígena Moncoch de San Antonio Lomerío. Y justamente allá con grupos de mujeres, en una de sus dos comunidades de allá hemos trabajado para incorporar la mujer dentro de la apicultura, pasando por una etapa previa de trabajo con abejas nativas, ¿no? Este es un producto, digamos, desarrollado allá, ¿no? Miel nativa de abeja señorita con la marca Moncoch, ¿no? Y esta forma de trabajo ha permitido que esa comunidad comience a ver el bosque desde otra perspectiva, ¿no? A encontrarle el valor real, a interesarse en el aprender, ¿no? A trabajar en grupo, a organizar hasta tener su propia asociación, ¿no? Esa asociación se ha incorporado a Adapicruz y a través de Adapicruz se ha conseguido apoyo de la FAO para impulsar entonces el desarrollo y el crecimiento de apiarios y formar jóvenes, ¿no? En este momento hay condiciones, hay capacidades, hay interés del alcalde, interés de la organización indígena que administra la tierra, ¿no? Porque
Ellas tienen dos formas de gobierno, ¿no? Entonces la CICOL también quisiera trabajar con nosotros en desarrollar una apicultura de otro nivel, ¿no? Y ahí es que se necesitan los apoyos para acceder a oportunidades de recursos para apoyar a esta gente y que ese bosque permanezca. Ese es un monte muy rico, pero todavía poco aprovechado de esta manera sustentable. Entonces, el acceder o trabajar la madera para las cajas, ¿no? El obtener la cera para promover entonces el crecimiento de colmenas, el manejar o tener unas salas de extracción allá, locales, en que pudiéramos tener ya volúmenes de una miel que tiene un valor impresionante, una de las mieles que tienen características diferenciadas es la miel de esa zona porque es rica en cuchi. Y la miel de cuchi tiene particularidades que en otros lugares no hay, ¿no? Entonces hay que aprovechar eso y hay que darle oportunidades y posibilidades de desarrollo a esa gente a partir de lo que tiene. Entonces ahora han despertado a eso, pero entonces es el momento de impulsar la producción, ¿no? El crecimiento. Y lo que hemos notado es que los proyectos con un enfoque forestal no tienen un componente de desarrollo de la apicultura ni de la meliponicultura. Muchos de los biólogos consideran de que no debería trabajarse con abejas apis y porque se tiene la abeja nativa. Pero resulta que la abeja africanizada está en todo ello, forma ya después de 60 años, 50 años, digamos, ya es parte de la naturaleza. Adaptada. Totalmente adaptada y que en este momento, al no haber sido expuesta a tratamientos químicos por nosotros, es una abeja de altísimo potencial, incluso a nivel internacional, porque hay una genética de adaptación y defensa sobre la varroa, que es la principal plaga mundial de la abeja, y que aquí no es una plaga, ¿no? Entonces, tenemos condiciones y recursos desde la genética hasta los bosques con un potencial. Y ahí es que llamamos la atención a las autoridades, trabajen con nosotros, ¿no? Nosotros tenemos gente, somos 260 más o menos, y como unos 60 jóvenes nuevos, ¿no? Que están ahí. Varios de ellos ya son profesionales que están saliendo de agrónomo, de forestal, y que se puede crear entonces las condiciones dentro de la organización Adapicrum de desarrollar una apicultura profesional, una apicultura ecológica, con una proyección de exportación futura. Pero se necesita de instituciones como la ABT, porque son los que resguardan el bosque, son los que definen las políticas de dónde van o cómo se abren las puertas para hacer o una cosa o la otra, o proteger o deforestar. Entonces, nosotros hemos tenido muchos problemas y hemos perdido muchas colmenas, justamente porque las políticas y las leyes que están establecidas no se las cumplen, pues, ¿no? Donde cualquiera puede fumigar desde el aire y nadie lo controla, ¿no? Hemos perdido cerca de 400 colmenas con valor aproximado a cada una de 2.000 bolivianos, ¿no? Colmenas en producción, colmenas que ya tenían miel, que tenían más de 50.000, 60.000 abejas, cera por valor de 400, 500 bolivianos, digamos. Entonces, esa pérdida de una, en caso de 400, 500 colmenas, es hartísimo dinero para los productores. Y no se encontró cómo, de dónde o qué fue lo que las mató, digamos, ¿no? A pesar de que hubieron estudios y todo eso, pero quedó en nada, ¿no? Hubo promesas de resarcir daños a los productores, ni un peso, ¿no? Así que en ese sentido, creemos que las normativas solo para la agricultura o solo para la ganadería bovina, para el tema forestal, que no alcance a la apicultura es un descuido, digamos, ¿no? Teníamos que considerar dentro de la normativa cómo una actividad tan noble como la apicultura que tiene altísimo impacto ambiental positivo debe ser fomentada, debe ser ayudada, debe ser apoyada.
en todos los países de Europa, la apicultura se la hace con fomento, o sea, le pagan al apicultor por tener colmenas, ¿no? Entonces, algo está mal acá porque no lo valorizamos y el esfuerzo de los apicultores queda ahí aislado, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que se acaben las abejas o hasta que se acaben los bosques. Entonces, es oportuno pensar de que cada proyecto del ABT que está considerando la conservación de bosques debería tener pensado qué y cómo apoyar la apicultura y la meliponicultura, con qué recursos, con qué líneas de apoyo tecnológico, de investigación, de normativa, dónde llevamos colmenas para hacer una apicultura rentable, digamos, ¿no? Dónde podemos agruparnos para hacer un trabajo asociativo, pero que esté protegido, ¿no? Porque llevar a cualquier lugar se roban las colmenas, se roban la miel. Entonces tiene que haber alguna condición, como se les da a los que hacen la producción de madera, ¿no? Concesiones forestales, apoyos para eso, que así quisiéramos tener. Concesiones para apicultura, donde no se va a cortar, donde se va a aprovechar. ¿Qué se puede hacer en eso? Esa era mi consulta, ¿no? Bueno, evidentemente la normativa actualmente no considera estos aspectos, ¿no? Y por eso es que el aprovechamiento de la madera como tal es lo que le interesa al que tiene, ahora se llaman autorizaciones transitorias especiales, las ex concesiones forestales. Y por eso nosotros insistimos en que hay que hacer integral el manejo, o sea, pensar en que podemos hacer otro tipo de actividades para que se puedan obtener mayores beneficios del bosque, ¿no? Y evidentemente se necesita trabajar en esta normativa para poder proteger esta actividad, poderla fomentar a través de estas reglamentaciones que son importantes. Vamos a tomar en cuenta eso, lo vamos a trabajar porque desde ABT estamos inmersos ya en este enfoque de manejo integral del bosque y precisamente va sobre la base de esta propuesta, digamos, ¿no? Usted se refería al turismo apícola, digamos, ¿no? O sea, el apiturismo. Apiturismo, ¿no? Sí. Que es interesante también implementarlo, o sea, porque es una actividad, como yo les mencionaba, que se dice que el turismo es la industria sin chimenea, ¿no? Es la industria que mueve, o sea, el turista cuando va pasando de un lado a otro va dejando recursos a diferentes sectores, al sector del hospedaje, de la alimentación, del transporte, de la artesanía y por supuesto estos productos también que son la miel tiene muchos usos. En algún momento les puedo comentar cómo yo sufrí me quemé el cuerpo y me curé con un licuado de hoja de cubuchi con sábila y miel de abeja, ¿no? Porque la miel de abeja es regenerativa, ¿no es cierto? Y también desinfectante en realidad. Sí. Entonces, por ejemplo, es un uso espectacular. Yo cuento esta historia y no me creen porque yo me sané en 15 días con esa receta. Y lo tengo registrado eso. Entonces, la miel tiene muchas bondades, digamos, ¿no? Y tenemos que fomentarlo. Entonces, es el compromiso desde la ABT empezar a trabajar en esto. Y por supuesto, fomentar, pues, ¿no? O sea, los pueblos indígenas tienen dentro de su actividad normal el de aprovechar también la miel, pero a veces nos topamos con una realidad de que no están sabiendo preservar los núcleos, ¿no es cierto? Entonces en algún momento están destruyendo el hábitat de las abejas y están destruyendo la posibilidad de ingresos adicionales. O sea, conozco en el Chaco, por ejemplo, que van y
tumban el árbol para sacar el contenido, ¿no? Entonces, caramba, estamos realmente Matando tumbándole la casa, a digamos, la ¿no? gallina de A la los gallina. huevos de oro. Y entonces eso sucede cuando no hay, digamos, una visión integral de la actividad misma, ¿no? Entonces, creo que tenemos que trabajar en eso. Es un compromiso. Yo voy a hablar con mis técnicos para que podamos trabajar en esa perspectiva. En el caso de San Antonio de Lomerío, por ejemplo, hay, como en todas las zonas, hay cada año una época de chaqueo. Lo que hemos sugerido en las conversaciones con los productores y con las mujeres que ahora quieren aumentar sus colmenas es que pudiera, en la normativa, para aprobarle un chaqueo, es que hubiera la Asociación de Apicultores hecho una evaluación de los árboles caídos antes de que los quemen, para poder salvar las abejas nativas. Qué interesante, ¿no? Entonces, que no esté aprobado, digamos, el quemar, si la asociación no ha mandado un grupo, un comité a hacer la inspección y la recuperación de abejas antes que las maten. Eso, digamos, es una de las cosas en normativa interesantes que podría considerarse. Y la otra, digamos, es que de alguna manera cuando se adjudica una área de aprovechamiento, pudiera estar también condicionado a que un grupo apícola experimentado pudiera acceder al aprovechamiento del néctar y del polen de ese bosque, aprovechando los caminos que abren o las condiciones de que hay personal. Nos preguntamos nosotros cada vez que hacemos nuestros eventos, nuestras jornadas, si eso es posible, ¿no? Si es factible de que un productor o una empresa que hace aprovechamiento maderable puede trabajar en conjunto con un grupo que hace aprovechamiento no maderable dentro de una misma concesión. Entonces eso, como para que quede como idea, digamos, ¿no? Nosotros cada 2 años hacemos un encuentro y debatimos mucho los temas y planificamos qué quisiéramos hacer en los próximos años, ¿no? Yo le voy a dejar 2 de estos. Esta es las cuartas jornadas apícolas, donde están las experiencias nuestras. Y esta es la última jornada que lo hicimos con carácter nacional, ¿no? Y dice, hacia una apicultura sustentable en Bolivia, en el 2018. Este documento reúne toda la propuesta de Adapicruz, apoyada también por algunos expertos internacionales que invitamos, para que sea una base de la visión del desarrollo sustentable desde los bosques, ¿no? ¿Y qué podría generar si hacemos todo esto y si lo hacemos con grupos bien preparados? Porque la apicultura que hacemos está normada internamente por cómo hacerlo para lograr que sea sustentable, para que sea ecológica. Y ahora que Adapicruz tiene la posibilidad de certificar sus productores bajo la ley de la producción ecológica, estamos en posibilidades a pocos años, si tenemos la ayuda, de sacar productos exportables, ¿no? Este es un brochure que hicimos y llevamos a una feria en Alemania. Ah, bien. Y donde tuvimos varias empresas que querían nuestro producto, pero en calidad, y las llevaron, lo analizaron y volvieron, digamos, en la feria para ver si podíamos hacer negocio. Pero Bolivia no puede, porque la normativa acá no está aprobada en la Unión Europea, pero podría estarlo. Entonces nosotros planteamos trabajar la normativa, podemos comercializar miel en panal, digamos, miel virgen. Tenemos entonces aquí también la idea de que podríamos nosotros comercializar esto, ¿no? Un pack étnico, un pack de mieles de diferentes zonas ecológicas, chiquitana, chaqueña, tropical, ¿no? Con diferentes sabores. Entonces podemos hacer muchas cosas y como esto pueden haber un montón de derivados y que quisiéramos ver si la ABT puede unirse a Adapicruz a desarrollar un gran proyecto que nos lleve a eso. Por supuesto que sí, o sea, nosotros, como le decía, nos interesa trabajar en aportar en la normativa, en los instrumentos. Le comento algo que va a servir de repente de punto de partida. En la Amazonía, el 2019, cuando yo estoy segunda vez ya de director ejecutivo, ¿eh? Entonces el 2019 cuando estuve por primera vez,
¿eh? Es mi tercera vez que vuelvo a esta institución porque estuve en la Superintendencia Agraria de asesor general, entonces ya es mi tercera vez. Hay una trayectoria dilatada, ¿no? Entonces ahí el problema que surgía en la Amazonía es que quienes tenían la titularidad de la AT, que se llama la Autorización Transitoria Especial, no permitían que las comunidades entren a aprovechar la castaña. Y entonces era un contrasentido porque ellos no tienen la concesión para el aprovechamiento de castaña o la T para la castaña, sino para madera, entonces para productos maderables. Sí. Hicimos un diálogo, una discusión, empezamos a ver alternativas y se logró establecer un mecanismo de que los titulares del ATE puedan establecer contratos subsidiarios con las comunidades para permitirles el aprovechamiento de la castaña. Entonces, cuando me plantea la posibilidad de que se pueda hacer un manejo de la apicultura dentro de estas áreas también, se me viene a la memoria este mecanismo que ya está funcionando. Y podríamos también establecer una especie de contratos subsidiarios con apicultores, ¿no? Entonces, sí, es una cuestión de conversarlo. Está el mecanismo y podríamos avanzar en ese sentido. El beneficio para estas empresas, digamos, que aprovechan la madera y la comercializan internacionalmente, tienen que demostrar pues, hacia afuera su responsabilidad económica, social y ambiental. Responsabilidad social empresarial. Exactamente. Entonces, ya pasa por lo ambiental. Sí. Y pasa por lo ambiental. Entonces, esta es una muy buena forma de hacerlo y lograr que su certificación pues, se convalide y gane. Hay ciertos sellos de calidad que se dan justamente por hacer esto, ¿no? Correcto. Nosotros tenemos uno que damos del ABT, que es la certificación verde, digamos. Ajá. Y este componente es interesante. ¿Sí? Incorporarlo. Porque la gente que se va a beneficiar de ahí justamente van a ser estas pequeñas organizaciones campesinas e indígenas. Y nosotros como sector tenemos entonces una estructura como para poder certificar productos ecológicos que cumplen con esto, ¿no? Y la norma establecida en la ley 3525 faculta a Apicruz para hacer la certificación de apicultores y también del entorno, de las áreas de aprovechamiento, y que podemos juntos gestionar entonces ciertos sellos ecológicos para darle mayor valor e impacto en los mercados internacionales. Entonces, pues, si es posible hacer eso, ahí estamos para cuando se pudiera hacer alguna reunión con estas empresas y cuando se vaya a tratar esa norma o se podía ya planificar, nosotros estamos muy dispuestos e impulsados a buscarle la alternativa para desarrollar políticas para el sector. Querido director, he seguido atento el diálogo entre estas autoridades, ¿no? Al igual que estoy 100% seguro, los amigos están aprovechando y conociendo a fondo de dos gurús, podemos citar el término muy bien aplicado en la mejor acepción del vocablo. ¿Ya? Estamos con una ola de focos de calor, ¿no? Pero creo que, como citabas, director, en el anterior diálogo, esto está siendo controlado y con las estadísticas de lo que significa años anteriores, hay un margen muy significativo en reducción, ¿correcto? Sí. Así es. Qué utópico, ya, y bueno, qué necesario sería manejar ya en el cambio de chip, como bien cita Osvaldo, ya, en las diferentes etnias, en las mismas personas que tenemos acceso ya a administrar, a manejar tierra y bosque, ¿no? También hablaba
Osvaldo, de lo que significa la miel certificada, ¿no? Que está siendo restringida en Europa, ¿no? La calidad en diversidad que tenemos acá, que por cierto, hoy me sentí muy sorprendido cuando me das esa pedagógica charla de decirme en qué se basa el sabor de la miel, ¿no? Eh, Te comentaba de que, bueno, mi familia está acostumbrada a un tipo de miel y ahí fue donde me expresaste este criterio que para mí fue muy novedoso, ¿no? Podemos decir de que estamos en un futuro amistoso, querido director, con respecto a proteger los bosques, las áreas donde nuestros amigos apicultores hacen su denodada labor en apoyo a los diferentes ecosistemas y de que va a ser una pronta realidad. Hay un tema que planteabas, la responsabilidad social empresarial y la responsabilidad ambiental también, que ya no puede quedar Al albur. exactamente. Entonces las empresas ahora tienen que cumplir con esta responsabilidad social, que es hacerse cargo de los impactos que genera su actividad. Impactos económicos, sociales, políticos inclusive, culturales y ambientales sobre todo. Y en esa perspectiva creo que es importante que también podamos conversar para ver de tomar en cuenta la actividad apícola como parte de esta responsabilidad. Y también el otro elemento interesante que tiene que ver con la función económica social. O sea, ya hemos discutido entre autoridades, ¿no? INRA y ABT, porque hay una tendencia de decir, bueno, para que yo cumpla la función económica o social, lo que tengo que hacer es tumbar el bosque. Pero ¿por qué no puedo cumplirla sin tumbarlo el bosque? Entonces ahí aparecen este tipo de iniciativas. Un momentito, yo estoy preservando el bosque. Y si me dicen que no estoy cumpliendo la función económica y social, aquí tengo una actividad. ¿Ya? Una, y puedo tener otras actividades también. ¿Ya? Pero creo que podemos ir trabajando sobre esa base para ir fortaleciendo esta actividad que a mí me parece que tenemos un gran potencial en Bolivia. Estamos hablando de actualizar leyes muy necesarias. Correcto, correcto. Sí, poder hacer un proyecto piloto, digamos, en una de esas áreas, en base a un convenio con una de estas empresas, con la ABT, donde a partir de ese proyecto se pueda generar una propuesta de normativa, digamos, ¿no? Porque tiene que ser práctica, ¿no? Y sería ideal. Nosotros tenemos apicultores que están apretados, digamos, ¿no? Por ejemplo, los apicultores de La Guardia, los apicultores de Porongo y de Portachuelo, de Okinawa, no tienen ya áreas, no tienen espacio, ¿no? Porque ya se lo comió. El Porongo todavía lo tiene, y justamente con Porongo estamos haciendo un bonito trabajo porque tienen toda la cuenca del Amboró, ¿no? Correcto. Ya el área del río Piraí ya están bien pobladas, pero allá sí, digamos. Entonces, el trabajo de fortalecer esa cuenca en el trabajo apícola y la sostenibilidad de eso se puede también llevar hacia Guarayo, por ejemplo, ¿no? Concepción, ¿no? San Ignacio. O sea, hay mucho para hacer con esa posibilidad, y escuchamos justamente esta propuesta y estamos ahí disponibles en condiciones de debatir, de analizar, de proponer y de buscar la manera en cómo desarrollamos el sector apícola. Qué interesante sería por el compromiso que, bueno, aquí pactamos para tu recorrido a lo que significa las tierras venianas, ¿no? Qué interesante sería poder ampliar este horizonte en apicultura y llevarlo, ¿no? Claro, o sea, lo interesante
de la apicultura que no tiene fronteras, pues, ¿no? O sea, no podemos decir hasta aquí se hace apicultura, hasta aquí no se hace, digamos, ¿no? Y entonces eso nos permite poder proyectarnos también a ampliar la actividad a otros lugares de Bolivia, digamos, ¿no? Ya es un tema de visión, nada Sí, más. sí, sí, así es. Y bueno, yo agradecerte, Reinaldo, realmente un diálogo muy fructífero, creo. Hemos Y considerado necesario. varios aspectos interesantes que hay que seguir trabajándolo. O sea, hemos lanzado, estoy consciente que son pinceladas todavía, Correcto. pero tenemos que ir mejorándolo el cuadro. Dice que todo sueño parte de eso, de un gran sueño. Para poder plasmarlo en una realidad se necesita voluntad, ya, dedicación y constancia, que es lo que puedo denotar en la eh, prolongada y dilatada trayectoria de Osvaldo, ¿no? De Adapicruz, digamos, ¿no? Somos un gran equipo de trabajo, gente que no solo está convencida, está totalmente comprometida con eso, ¿no? Toda la familia ya vive de esto. Correcto, pero ¿por qué te cito de manera específica? Porque sé de que esto es herencia, ¿no es cierto? Claro, hay una trayectoria, Sí, bueno. Ah, me comentabas extra cámara de Sí. que tu papá estaba imbuido en lo que significa el rubro. ¿Es así? Claro, él era un apicultor de San Juan, de Palometilla, en la época en que se formó una cooperativa apícola en Santa Cruz con el profesor Noel Kempf, don Isaac Núñez y otros, ¿no? Y exportaban miel a Europa, ¿no? A través de juntarla. Y, entonces esos recuerdos, digamos, y esa iniciativa de hacerme apicultor no vino de mi idea, no fue un poco motivado, pues muy motivado por él, ¿no? Así que eso es parte la de lo que herencia. Como digo, fue heredada. muchos de los apicultores vienen de una tradición, porque es un conocimiento que no se adquiere de la noche a la mañana, ¿no? Tiene que ser como transmitido por herencia. Sobre todo que aquí la limitación en Bolivia es menos que eh, extrema, ¿no? Con respecto a lo que significa la apicultura, ¿no? Que es lo que decía, que hay que fomentar en universidades, institutos, Claro. ya, lo que es la investigación, el fomento, la administración de este noble rubro. Director, bueno, agradecerte estos minutos, ya, agradecer, Osvaldo, el compartir toda esta trayectoria con los amigos, ¿no? Sé que este apasionante y dulce mundo, como significa la apicultura, lo podemos desglosar en mucho, pero mucho más tiempo, y tiempo es lo que es nuestro enemigo. Por favor, les dejo las cámaras para que vayamos haciendo el cierre, y a los amigos que nos siguen agradecerles, y estaremos pronto a tratar un nuevo tema con expertos como los que hoy hemos tenido el privilegio de presenciar en este diálogo. Bueno, muchas gracias por este tiempo de compartir. Nosotros, para los que están viendo el programa, indicarles de que Adapicruz está generando ya una producción de mieles ecológicas, donde pueden tener la garantía de consumir una miel pura, verdadera, una miel de bosque, naturales, sin contaminantes, y lo vamos a demostrar a través de un sello de calidad, ¿no? Que a través del SENASAC vamos a poder incorporar a nuestros productos. Entonces ahí estaremos compartiendo no solamente la charla, sino el producto. Tu turno, querido director, como Igualmente. mayor jerarquía en autoridad. Agradecer a quienes nos están siguiendo a través de esta entrevista. Estoy realmente complacido porque ha sido espontánea la conversación, no la hemos pactado antes, es interesante, y por supuesto estamos con la voluntad de continuar apoyando a
un sector importante como son los apicultores desde la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra. Ahí vamos a estar. Y en ese aporte a la denodada labor de, bueno, nuestros héroes de los diferentes ecosistemas, está el cuidado hacia lo que significa la ciudad, la ciudadanía, ¿no? En protección, en resguardo al medio ambiente. Amigos, por su atención, no me queda más que agradecerles y estaremos pronto en un nuevo y otro diálogo. Queden todos en gracia y bendición de Dios.